Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día, los saluda José Antonio González, su amigo y coach. En este su programa Vivir Intensamente. Y hoy tenemos un programa de super lujo, en donde también tenemos a un gran invitado. El tema del día de hoy es liderazgo. Seguramente ustedes se han preguntado en muchas ocasiones cómo poder ser mejores líderes. Bueno, pues para hoy les quiero presentar al doctor Salvador Leaños. Él es rector del Instituto de Especialización para Ejecutivos y es doctor justamente en liderazgo. Salvador, gracias por estar aquí, es un placer que nos estés visitando. No, hombre, pues a tus órdenes, José Antonio, encantado. Un saludo para los televidentes, con mucho gusto. Así es, muchas gracias. Y bueno, antes de dar inicio, iniciamos con una reflexión. Siempre al inicio de nuestro programa tenemos una reflexión. Y la reflexión del día de hoy es: no es lo que quieres lograr, sino lo que estás dispuesto a hacer. Y que va muy justamente con nuestro tema del día de hoy, porque en muchas ocasiones queremos lograr miles de cosas y las pensamos, las visualizamos, pero la pregunta correcta sería: ¿qué estamos dispuestos realmente a hacer? Que es ahí donde radica ese liderazgo interior. Entonces la idea de este programa, además de que podamos aprender, de que podamos crecer y desarrollar este liderazgo interior, es justamente desarrollar estas habilidades de pensamiento. Acuérdense que la idea es que para vivir intensamente necesitamos empezar por nuestro pensamiento, pero va muy ligado a las acciones. Entonces pregúntate esto: ¿qué estarías dispuesto a hacer realmente? Y no solamente te preguntes o te cuestiones o te quejes de los resultados que tienes o que no tienes. Así que una vez que tenemos esta reflexión, ¿qué opinas de esto, Salvador? Un líder tiene que tener una buena visión, pero también tiene que ir respaldado de una acción. Claro, totalmente, ¿no? Fíjate que el liderazgo es un tema, dijéramos, un tanto complejo, ¿no? Desde la propia definición del término, si tú consultas 20 libros sobre liderazgo, cada libro va a tener una definición diferente de lo que se entiende por este concepto. Pero más allá de meternos en este tipo de atomizaciones conceptuales y demás, lo que es invariable y lo que dijéramos hay un hilo conductor en todos los ideólogos del tema, es que un líder necesariamente tiene seguidores, ¿no? Exacto. O sea, tienes gente atrás de ti, porque si tú vas por ahí pensando que eres líder y volteas atrás y nadie te viene siguiendo, entonces yo creo que es una autoconcepción un tanto errónea, ¿no? Claro, por ahí se habla mucho de ese autoliderazgo y que dice que primero hay que ser líder uno. En ese caso, cuando alguien está trabajando en su liderazgo interior, en fortalecer, no sé, competencias de proactividad, de tomar la iniciativa, de cambiar las propias circunstancias, pero todavía no tiene gente a su cargo, todavía no tiene seguidores, ¿podríamos decir que es un líder o que todavía está en ese proceso? Yo diría que está en proceso, ¿no? Porque evidentemente los liderazgos sociales o entendidos como un mecanismo social, pues implica que haya algunos seguidores, aunque lo que comentas, pues partiríamos de un principio de una lógica elemental de que nadie da lo que no tiene. Una de las cuestiones, dijéramos, aspiracionales de un líder es que logre transformar. Si tú quieres transformar a la gente, pues tienes que aprender a transformarte primero tú, ¿no? Es una de las cuestiones esenciales y de ahí se va a fincar todo lo demás. Pero por ahí empezamos. Claro, entonces es el primer paso. Pero como bien lo dices, debe de tener una influencia hacia el exterior. Sin embargo, a veces nos vamos al otro polo con estos grandes líderes que conocemos de la historia que ha tenido la humanidad, como ha sido Gandhi, como ha sido Martin Luther King. Todos estos grandes líderes, necesariamente tenemos que tener un impacto así histórico, muy trascendente para decir que estamos siendo grandes líderes. Bueno, mira, dentro de las clasificaciones de los tipos de liderazgo, vamos suponiendo que estás tú en una empresa, que es quizá uno de los sitios donde más se estudia el concepto de liderazgo. Entonces dicen, dentro de muchas clasificaciones hay una en lo particular que a mí me gusta mucho, dice que hay tres tipos de liderazgo, ¿no? Un liderazgo que se llama laissez-faire, como aquella teoría económica cuya premisa era dejar hacer, dejar pasar. Entonces este líder, pues no se mete mucho, dijéramos, es aquel que cree en aquel refrán de que las naranjas se acomodan solas cuando la carreta empieza a caminar, entonces pues toca algunos temas esenciales, pero en lo demás procura mantenerse al margen. Después hay un tipo de liderazgo que se llama transaccional.
como su nombre lo indica, es una transacción, es decir, pues yo soy tu jefe o yo soy el que cubro tu sueldo, luego entonces tú me tienes que obedecer, como en una familia sería el papá y los hijos, etcétera, etcétera. Y entonces hacemos unas transacciones, estamos los dos de acuerdo en el rol que nos toca desempeñar. Es evidente que cuando tienes un tipo de liderazgo transaccional, en el momento en que tú dejas de prestar tus servicios en esa empresa, pues ahí se acabó el liderazgo, ¿no? No hay mayor trascendencia. Pero el tercero, que sería quizá el ideal, es un liderazgo transformacional, que también como la palabra lo indica, es el que lo va a transformar a las personas que están en su entorno, ¿cierto? Entonces, claro, no para ser líder tienes que ser necesariamente transformacional, aunque sí tendríamos que aspirar a serlo, ¿no? Ahora, habría que diferenciar entre pues, ser jefe y ser líder, ¿no? Porque hay líderes que no ocupan puestos de jefatura en la empresa y hay jefes que siéndolo no alcanzan todavía el tema de liderazgo. Claro, ¿no? es impacto o es influencia. Y fíjate que ahorita que mencionas esta parte de transformar a su gente, hay ocasiones en varias empresas, de hecho esta es una encuesta muy interesante, en el cual el 20% de la gente que renuncia a una empresa, el 20% no, bueno, el 20% se va por cuestiones de dinero, pero ese 80% que se va de la empresa no se va porque le ofrecen realmente un mayor sueldo o una mejor perspectiva en la parte laboral, sino que cuando hacen estas encuestas de salida, el factor número uno por el cual se van es porque no aguantan a su jefe. Entonces aquí a veces los jefes transforman un área, lejos de ser algo positivo, lo restan el potencial de su gente. Y como bien lo dices, a veces hay líderes informales. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, para todos los que nos están viendo y que pueden tener un puesto en una organización, un nivel jerárquico? ¿Qué empezar a hacer cuando se tiene este nivel jerárquico para empezar a tomar un liderazgo y pasar de ser un mero jefe o administrador y que realmente se pueda empezar a liderar? Correcto, esa es una pregunta muy interesante porque ahorita que te estaba escuchando recordé un par de libros que valdría la pena dejar ahí en la mesa, ¿no? Claro. Uno, bueno, el concepto de liderazgo no es un concepto muy antiguo, digo, no muy antiguo en su estudio. Claro, el liderazgo ha existido desde que el hombre es hombre, que además es un ser social por naturaleza, diría Aristóteles. Luego entonces pues hemos estado siempre en grupos sociales en cuyos ahí hay quienes han ejercido el liderazgo dentro de esos grupos sociales. Hay un libro que se llama Los Héroes, de un escocés que se llama Thomas Carlyle, donde él se empieza a plantear y dice, oye, pues es que la historia de la humanidad es la historia de algunas personas, que ellos han cambiado la humanidad, y entonces hace un recuento, él los nombra como héroes, ¿no? Son héroes, son tipos fuera de lo común. En la Grecia antigua incluso, para tratar de explicar que había personas superiores a otras en este esquema de liderazgo, decían que eran hijos de dioses inmortales, ¿no? Entonces decían, no, es que este no puede ser un mortal común y corriente como nosotros, tiene algún toque divino. Luego entonces se acuñó una frase que hasta la fecha se utiliza, que es divino, ¿no? O es divina, o sea, es fuera de este mundo, tiene, bueno, y esto estamos hablando de mitología griega, pero si nos venimos a sociólogos modernos como Max Weber, él dice que el carisma, que es una de las características del líder, es un soplo divino, o sea, ciertas personas logran tener ese carisma, ¿no? Otro libro de Howard Gardner que se llama Mentes Líderes es un recuento sobre grandes líderes del siglo XX. Y fíjate, enfocándome en la pregunta que me hiciste, ¿qué se tendría que hacer? Él dice, bueno, está tan complejo este asunto de liderazgo que yo en lugar de meterme al tema teórico, me voy a ir a estudiar a los grandes líderes del siglo XX y voy a tratar de encontrar un hilo conductor en todos ellos, es decir, qué tienen en común para entonces fabricar esas personalidades, ¿no? Ya sabes, la típica polémica de si un líder nace o se hace, si son cuestiones genéticas, si son características personales, si es un rol que cumples nada más, ¿no? Porque habrá personas que son líderes en un área y no en otra, en fin. Pero cuando se mete a hacer este estudio Gardner, lejos de tener luz sobre el tema, se metió en una camisa de 11 varas, como luego dicen, porque pasó que se dio cuenta que había líderes con unas diferencias muy marcadas. Unos que habían estudiado niveles superiores y otros que nunca habían ido a la escuela. Unos que venían de familias funcionales y unos que habían sido abandonados en orfanatos, en el tema familiar.
otros con gran poder adquisitivo y otros pues extremadamente pobres o viviendo en pobreza extrema. Pero todos llegaron a ser líderes. Entonces, oye, pues más que tener claro, ahora estoy más confundido, pero trata de encontrar en ellos rasgos distintivos. El primero que encuentra es, todos saben hablar. O sea, la comunicación es una habilidad básica. Es una habilidad básica, ¿no? Y ahora que hablamos del tema de las relaciones humanas, yo creo que pocas cosas en la vida hay más complejas que las relaciones humanas. Y es un tema de comunicación. Entonces se da cuenta Garner que saben hablar, pero que además ellos encarnan la historia que cuentan. De manera que si yo te digo, levántate temprano y vamos a correr, pues es porque yo lo hago, ¿no? Si yo te digo, haz esto, es porque yo lo hago, porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, un tema esencial es la comunicación. Hay que saber comunicarnos y saber empatarnos con nuestro interlocutor. Ese es como uno de los aspectos centrales. Claro que hay liderazgos indirectos, pero aquí estamos hablando de los que ejercen esa influencia directa, ¿no? Claro, entonces, para los que nos están escuchando, si alguien dice, oye, yo quisiera transformar mi área de trabajo, algo de lo que podríamos empezar a trabajar sería esa comunicación. Incluso, no solamente es porque muchos confunden comunicar con hablar, y no se trata de hablar por hablar. Hablar no es lo mismo que expresar o que comunicar. Entonces, un líder comunica mucho más allá de solamente palabras. Es correcto, son conceptos, son ideas. Tú tienes una intencionalidad en lo que estás comunicando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Ahora, hay un tema ahí por demás preocupante en esta parte de la comunicación, que es el primer atributo que estamos analizando acaso de los líderes, ¿no? Las nuevas generaciones, o hay personas que dicen, es que a mí no se me da hablar, a mí no se me da este asunto, incluso escribir, ¿no? Hay que analizar algunas cuestiones. Primera, es que nada sustituye al diálogo humano. Nada lo sustituye. Sí. Ahora el tema de la tecnología de alguna manera nos ha acercado, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues nos están viendo en varias partes, aunque no lo estamos haciendo de manera presencial. Es evidente que la tecnología nos apoya, pero nada sustituye un diálogo cara a cara en donde tú puedes estar viendo los ademanes, las caras, la retroalimentación, si la persona te está entendiendo o no te está entendiendo, si se enfadó, si ya se fue, si se enojó, o sea, este tipo de sentimientos que puedes tener en esa comunicación. Pero bueno, si no se te da, pues resulta que nadie nacimos sabiendo hablar. Es decir, es un proceso, es una habilidad que se va adquiriendo, ¿no? Hay no sé si habrás escuchado hablar de un Demóstenes, ¿no? Bueno, claro. Dicen que si el de Don Gato, ¿no? Pero aún el de Don Gato tiene una característica, los que vieron esa serie hace varios años o recientemente que dijéramos, que salió de nuevo, ¿no? Es tartamudo. Sí. Bueno, y Demóstenes el oficial también era tartamudo. Demóstenes es considerado como el más grande orador de toda la historia. Él podía hacer que la gente, como lo hizo efectivamente, fuera una guerra que sabían que iban a perder y que iban a morir, pero él los convencía, ¿no? Con aquellas frases contundentes de vale más morir de pie que vivir de rodillas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y conceptos como muy, muy complejos. Pero Demóstenes tenía al menos 3 impedimentos para ser el gran orador que fue. Primero, era tartamudo, ya dijimos, ¿no? Segundo, tenía un volumen de voz muy bajito, entonces tenía que estar constantemente repitiendo. Y tercero, tenía un tic nervioso, el hombro le brincaba, y entonces cuando alguien todos tenemos tic nerviosos, pero cuando es uno muy marcado, pues pasa que te distrae un poco, ¿no? Entonces, aquello de ponerte un lápiz abajo de la lengua o piedritas, esa fue una aportación de Demóstenes para controlar el hecho de la tartamudez. Claro. Y problemas de dicción incluso, ¿no? Claro, fíjate, está súper interesante. Vamos a tener que ir ahorita a una pausa, pero regresando vamos a ver justamente estos elementos que llevaron a una persona, en este caso a Demóstenes, que pudiéramos decir, mira, él no tiene ninguna capacidad de liderazgo o está muy limitado, sin embargo, logró transformar eso, que ese es algo clave, el poderlo transformar. Él mismo, ¿no? Como tú decías, primero él y luego los demás. Y luego hacia los demás. Vamos a una pausa y regresando, vemos cuáles son esos elementos del liderazgo. Quédese con nosotros, estás en Vivir Intensamente. Bien, pues ya estamos de regreso. Les recordamos que el tema del día de hoy es liderazgo. Estamos hablando con un doctor en liderazgo, él es Salvador Leaños, y justamente antes de irnos a la pausa estábamos viendo todas estas características que tenía Demóstenes
este padre de la oratoria, y qué fue lo que él empezó a hacer para poder transformarse primero él y luego poder transformar ese mundo. Recuerden que también pueden estar interactuando con nosotros, estamos en Facebook, nos puedes encontrar como Vivir Intensamente, o si nos quieres mandar también un Twitter, estamos como TV Vivir. Llámanos, mándanos mensajes, de tal manera que podamos aquí estar interactuando y compartiendo este tema. Bien, Salvador, entonces nos comentabas de Demóstenes, todos esos elementos que él empezó a realizar, como el lápiz, ponérselo entre los dientes para mejorar su dicción. Mejorar su voz. Correcto. Y después hizo un ejercicio de irse a las costas del mar Egeo, donde las olas hacían un estruendo al reventar, y procuraba que el volumen de su voz le ganara precisamente al ruido, al sonido que generaban las olas, y ahí se enteró que el volumen de la voz no venía propiamente de la garganta, sino que venía desde el estómago, y entonces logró tener una voz timbrada, pareja, etcétera, como de los atributos necesarios en un buen orador. Y finalmente, pues a lo mejor un tanto criticable, muy conductista, pero amarraba una daga del techo y se la ponía a la altura del hombro, donde tenía el tic nervioso, hasta fin de que lo controló. Y entonces logró superar los 3 impedimentos que tenía para ser un buen orador, porque él se había enterado cuando pasaba por el ágora y se apasionaba viendo a aquellos hombres debatiendo sobre las grandes ideas o los conceptos filosóficos, y él quería estar ahí, ¿no? Porque desde ahí es de donde se transformaba pues todo el mundo antiguo, la Grecia antigua y demás. Entonces, cuando dicen, a mí no se me da hablar, pues se le daba menos a él, y sin embargo lo superó. Entonces es un tema más bien, además que es un atributo pues enteramente humano, ¿no? Claro. El tema de la comunicación, el tema de hablar. Incluso a veces lo que consideramos como una debilidad puede ser como esa llave para poder trabajar en nuestra grandeza y poderlo superar, sobre todo desde adentro, desde la parte del carácter, Claro. ¿no? Como lo hizo Demóstenes. Entonces, esto que nos estás comentando es algo muy importante que debe de tener un líder. Empezar a desarrollar sus habilidades de comunicación, pero fortaleciendo desde adentro su carácter. Esto incluso entonces implica mucha autodisciplina, que mucha gente no está dispuesta a pagar el precio, que era con la reflexión que estábamos iniciando en el programa, de que no es tanto lo que quieres, no es tanto tu objetivo que estás visualizando, sino lo que estás dispuesto a pagar por conseguir esa meta. De acuerdo. Y fíjate que eso se relaciona, porque entonces dijimos que el primer atributo que tocamos es que hay que saber comunicarnos, ¿no? Exacto. Hay que saber hablar, hay que saber escribir. Entonces, ese es el primero. Otro atributo importante de un líder es tener una gran adaptabilidad al cambio. O sea, a ese reinventarte tú y a reinventarse, ¿no? A reinventar el mundo, el entorno que tienes y demás. Este tema del cambio, pues, bueno, pues ¿qué te lo cuento a ti, que eres especialista en él? Somos reactivos siempre ante el cambio, nos asusta de alguna manera, sin entender pues que el cambio es lo único constante, ¿no? Claro, y fíjate que muchas veces se confunde este cambio y esta adaptación al cambio con la innovación, que aquí pues sabemos si ahorita mencionamos un gran líder en cuanto a innovación, no solamente a cambio, sino a innovación, pues está Steve Jobs, que siempre estaba innovando, no solamente cambiando, porque los seguidores pueden ir cambiando y adecuándose a la pauta que va dejando ese líder. Claro. Y entonces aquí iríamos incluso un poco más allá de ese cambio, sería la innovación para poder mantener un liderazgo en el área que nosotros estemos ejerciendo. Claro, que dijéramos que es esa capacidad de creatividad, de producir cosas nuevas, valiosas, ¿no? Para el entorno. Pero sobre todo entender que el cambio es permanente. Es más, parece una paradoja, ¿no? Pero el cambio es lo único permanente, porque estamos bajo esa perspectiva. Hay un filósofo que llevaría esto hasta un punto de vista radical, que se llamó Heráclito, es uno de los presocráticos, que él hablaba de la mutación permanente. Y tiene una frase muy provocadora, ¿no? Dice, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Yo vengo todos los sábados a este río. Sí, pero el agua del sábado pasado ya corrió, ya no es la misma. Pero además tú ya no eres el mismo tampoco. O sea, de una semana a otra, pues cambiaste, evidentemente, claro. Porque nos estamos moviendo de manera permanente. Entonces, digo, no sé si sea tan extremoso como lo maneja Heráclito. Bajo esa perspectiva, a lo mejor tendremos que llegar a nuestra oficina todos los días a presentarnos, ¿no? Mucho gusto, porque ya no es el mismo de ayer, ¿no? En un tema de cambio. Pero en este asunto del cambio,
Hay un tema que es el movimiento, ¿no? Durante mucho tiempo ha habido una polémica de si el tiempo existe o no existe. Hay filósofos que dicen que no existe, ¿no? San Agustín, Aristóteles dicen que no existe, Plotino dice que sí, pero ellos lo consideran como una simple unidad de medición. Lo que realmente existe es el movimiento. Entonces nosotros siempre nos estamos moviendo. Si tú dices que un domingo no te vas a mover y te la vas a pasar tirado en tu cama, de todos modos, aunque no muevas un dedo, te estás moviendo, ¿no? Tu corazón está latiendo, claro. Tus órganos están funcionando. Si dices que vas a dejar tu auto estacionado en la calle y no lo vas a mover en un año, pues eso crees tú, regresa en un año a ver qué encuentras de tu auto, ¿no? Y no por el tema de inseguridad, sino por el tema de una mutación, de una erosión. Exactamente, que ya se empezó a oxidar, las llantas empezaron a bajar. Ya no prendió. ¿Por qué? Porque todo está en constante movimiento. Hasta las montañas que parece que no se mueven, se erosionan y tienen cambios, ¿no? Reverdecen y se secan y demás. Entonces, lo que existe es realmente el movimiento. Y como siempre estamos en movimiento, se convierte en un hábito para nosotros. Entonces, si el hábito te hace ser mejor persona, si el movimiento te hace ser mejor persona, se llama movimiento por generación. Si te hace ser peor, entonces se llama movimiento por corrupción. A ese movimiento por generación se le ha dado el nombre de virtudes y al movimiento por corrupción se le da el nombre de vicios. Entonces, ahora, es imposible que estemos constantemente generando, pues siempre tenemos nuestros resbaloncitos de vez en cuando, porque somos seres humanos finalmente. Pero, por ejemplo, en la parte física, en nuestro físico, que es el tema de materia, siempre vamos a perder la batalla. Es decir, el movimiento tiende a ser por corrupción siempre. Aunque te pongas botox y aunque vayas al gimnasio y te hagas la liposucción y lo que sea, al final del partido vamos a tender pues, a corrompernos físicamente, que esa es la naturaleza del hombre. Pero en donde sí podemos generar hasta el último de nuestros días es en la parte intelectual y en la parte espiritual. De hecho, muchos hombres, esos líderes que hemos mencionado, han empezado su obra creadora después de los 60 años, ¿no? O sea, cuando quizá ya el cuerpo no responde tanto, pero la mente está más lúcida que nunca. Y el espíritu está más fuerte que nunca también, ¿no? Claro, entonces fíjate, esto que nos estás mencionando es muy, muy importante porque no solamente es el cuidado físico y quedarnos en esa parte física y muy elemental, sino que para poder trascender lo tenemos que hacer desde la parte intelectual, la parte de las ideas y también la parte espiritual. En esta parte espiritual, para poder trascender, ¿qué se puede hacer en esta trascendencia espiritual? ¿O a qué te refieres con lo espiritual? Bueno, pues evidentemente a esas cuestiones, creo yo, el tema espiritual, que es como uno de los asuntos medio polémicos en el trato humano, tendría que ver acaso con una conformidad contigo mismo, ¿no? Y con el entorno que te toca vivir. Porque fíjate que hablamos ahorita de cambio, hablamos de comunicación, pero uno de los aspectos importantes también en un líder es la toma de decisiones, ¿cierto? Claro. O sea, hay que tomar decisiones. Y tomar decisiones se refiere, incluso cuando decides no decidir. Ya estás decidiendo. Estás decidiendo, ¿va? No decidir. Entonces, a veces preguntan, ¿quiénes toman las mejores decisiones? Y yo contesto de inmediato, pues las mejores personas. Y preguntan, ¿y quiénes son las mejores personas? Bueno, esa es una pregunta compleja. Y tendríamos tantas respuestas como a personas se las hiciéramos. Yo humildemente en lo personal pienso que las mejores personas son las que aman lo que hacen. Entonces, si tú amas lo que haces, pues estás viviendo plenamente, tienes una plenitud espiritual también en ese sentido. Si tú eres de las personas que el lunes le está rogando a Dios que sea viernes, pues entonces realmente solo estás viviendo 2 días de la semana, ¿no? Mediodía del viernes en la tarde y luego el sábado, pero el domingo a mediodía te empiezas a angustiar porque ya viene el fatídico lunes, ¿no? Pero pues el lunes tiene sus encantos también. Entonces, ese tema de disfrutar, ese tema de plenitud, tiene que ver, o está en la base de entonces desarrollar un tema espiritual que vaya hacia una fortaleza para ti y para los tuyos, ¿no? Claro, pues qué interesante es esto, Salvador, porque justamente el liderazgo, ahorita tal como lo estamos planteando, no solamente es con tener un puesto, un nivel jerárquico en la organización, o incluso muchos cuando forman una familia y que tienen hijos, pues ya 2, 3 hijos, dicen, bueno, yo soy líder de estos hijos, pero la gran mayoría no se prepara para ello. O sea, simplemente le dieron el puesto o tuvieron hijos y no se van preparando. Y sobre todo, como bien lo estás diciendo, no lo aman, no se sienten plenos en lo que están realizando, sobreviven, no están viviendo realmente, están sobreviviendo. Entonces, el siguiente paso sería,
para poder ya ejercer una mayor influencia. Ahorita ya nos quedamos con 3 habilidades muy buenas, que viene siendo la comunicación, que viene siendo la adaptación al cambio, el tomar decisiones. Ahora, ¿qué seguiría después de esto? Alguien dice, ok, ya tengo estos elementos, estoy trabajando en ello. ¿Qué más tendríamos que hacer? Yo creo que lo que el líder tiene que pensar, hace poco alguien me hizo una pregunta un tanto compleja. Y me acordé de un libro que había leído hace tiempo sobre por qué tengo que ser bueno o por qué tendría que hacer cosas buenas, sobre todo en un mundo en el que la inversión de los valores está a la orden del día y a veces pareciera que a los malos les va muy bien y a los buenos no les va tan bien. Y el tema del hacer lo correcto, diríamos, ese es un tema indispensable en el líder. ¿Por qué? Porque el líder se da, o sea, es un poco, sí lo mío, pero yo me siento bien transformando el entorno en el que estoy inmerso. Y el transformar tiene que ver con hacer también mejores a las personas. Y si tú eres un mejor individuo y haces mejores a las personas que están en tu entorno, pues todos tenemos una sociedad mejor, y una sociedad mejor hace un país mejor, y un país mejor hace un mundo mejor. O sea, es un tema, porque todo lo social se resuelve en lo individual, en cada una de las personas, en cada uno de nosotros como individuos. Entonces, hay que pensar, una vez que tengas estos atributos, en la trascendencia, tanto tuya como de las personas que te rodean, ¿no? Ese es el siguiente paso, inmediato. Claro, tener esa vibración, lo que Daniel Goleman le dice el líder resonante, que si estamos en esa resonancia, pues vamos a generar esa vibración hacia los demás. Y qué bueno que tocas esto, porque fíjate que hay estudios actualmente en este mundo tan competitivo, sobre todo en Occidente, en el que los grandes CEOs de las organizaciones, los grandes líderes, al momento de hacer un perfil psicológico, arrojan 2 elementos que son preocupantes dentro de le llaman así la triada la triada malvada, que tiene que ver con ser maquiavélico y con ser psicópata, que va muy ligada, junto con el narcisismo, que viene siendo el otro elemento. Entonces encontraron que estos 3 elementos hay en muchos CEOs a nivel internacional, sobre todo hablando de Occidente, y que para poder lograr las metas, para lograr ir tras esos mercados, esas metas competitivas, tiene que tener cierto grado de narcisismo, cierto grado de maquiavelismo y cierto grado incluso de psicopatía, para poder tener ese liderazgo que muchos líderes arrojan esta triada. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que estos líderes realmente están teniendo un impacto o lo pueden tener este impacto de manera sostenida? Yo creo que indudablemente tienen impacto y lo pueden tener, más la tercera característica que dijiste es ahí donde tendríamos que hacer un alto, ¿no? El tema de manera sostenida, porque un tema, es decir, si lo vemos desde ese punto de vista empresarial en el que tú lo estás tocando, ¿cuál es el objetivo de las empresas? Pues sí, generar utilidades, sí permanecer en el mercado, ¿no? Y las dos cuestiones a veces no van de la mano, porque la permanencia tiene que ver mucho con la confianza. Y yo no sé si las empresas, por ejemplo, hiciéramos una encuesta de cuál es la visión que nosotros como consumidores tenemos de algunas de esas empresas. A lo mejor se sorprenderían de saber que les compramos porque no tenemos opción, ¿no? En un mundo de monopolios o de duopolios, pues estamos ahí porque no tenemos, pero si la hubiera, probablemente no estaríamos ahí. Hay tres atributos, ahora que hemos estado en esta charla yéndonos 2500 años antes y luego regresando y demás. Claro. Y sobre todo me parece muy interesante para ver cómo el mundo moderno está afincado sobre el antiguo. O sea, no es que tengas que construir sobre ruinas, sino sobre un mundo antiguo que sigue tan vigoroso y tan vigente como en su momento, ¿no? Cuando hablábamos de este tema de los oradores, Aristóteles les concedía 3 características. Uno es el logos, decía él. Logos es tu capacidad de argumentación, tu capacidad de manejar ideas, de recuperar información en el momento en que la necesitas en alguna polémica y demás. El segundo es el patos, que es la emotividad con la que hablas, ¿no? Cuando decían, es que pronunció un discurso patético. Patético ahora se connota como algo malo, ¿no? Pero patético era emotivo, iba hacia la parte de emotividad. Y la tercera es el ethos, que es la credibilidad que él tiene como persona. Estamos hablando ahorita de personas físicas, que también adapta a personas morales, claro, ¿no? Entonces decía Aristóteles, pero sin embargo de las 3, la más importante es esta tercera,
que es la credibilidad que tú tengas ante tus públicos, porque puede ser que tengas un logos fenomenal, seas un gran argumentador y un gran polemista, tengas un patos muy desarrollado y logres que la gente llore o ría con tu mensaje, pero si la gente no cree en ti, entonces lo demás pierde. Que a veces pasa mucho esto con los políticos, ¿no? Ahora vemos que los políticos se entrenan muchísimo exactamente, en un liderazgo exterior, una gran comunicación de impactar, de llegarle a las emociones, pero no hay un contenido ético de fondo. Claro. Incluso esto me recuerda porque ya las series incluso de televisión han cambiado muchísimo y ahora, por ejemplo, tenemos un liderazgos estilo House of Cards, en donde pues el objetivo es lograr los resultados al costo que sea, ¿no? Entonces, si no hay este fondo, si no hay esta parte del ethos, entonces significa que no va a ser sostenido. Tarde que temprano va a caer esto. Fíjate, hay una anécdota de Sócrates luchó con unos llamados sofistas, y los sofistas decían que lo más importante era lograr convencer a las personas. De hecho, era un arte convencer. Decían, ninguna profesión tiene, dijéramos, razón de ser si no logran convencer. O sea, un médico nunca podrá ser un buen médico si no convence al paciente de que tome el medicamento o el tratamiento, ¿no? O un abogado tiene que convencer al juez de que su cliente es inocente. Entonces, el arte de convencer, y los sofistas enseñaban a eso, cobraban. Se puede inferir que cobraban caro porque en los escritos hay personas que vendían su hacienda, dice literalmente, para pagarle a su hijo que fuera a estudiar con ellos. Uno de esos sofistas, dando clase, al final un alumno se para y le dice, maestro, no le voy a pagar. Oye, ¿cómo que no vas a pagar si habíamos hecho un acuerdo? Sí, pero le voy a dar mis dos argumentos. Primero, porque usted se comprometió a enseñarme a convencer de lo que sea. Entonces yo lo voy a convencer de que no me cobre. Y tendré que convencerlo y usted quedará conforme. Pero si no lo logro, que es el segundo argumento, entonces usted no hizo su trabajo, luego entonces pues no le voy a pagar en cualquiera de los casos, ¿no? Ahí está esta comunicación paradójica, que es bastante interesante. Vamos a tener que ir a una pausa más. Regresando, vamos a seguir continuando con este tema del liderazgo. Recuerda que estás en Vivir Intensamente. Nos puedes escribir en Facebook, estamos como Vivir Intensamente, o en Twitter, TV Vivir. Ya regresamos, quédate con nosotros. Bien amigos, pues ya estamos de regreso, estamos en el programa Vivir Intensamente. Hoy con un gran tema, el liderazgo, y hemos estado hablando desde la filosofía, los antiguos griegos, lo actual, lo moderno, como la serie House of Cards o este estilo de liderazgo maquiavélico. Y por supuesto tenemos a un súper invitado, el doctor Salvador Leaños, que él es doctor en liderazgo. Salvador, nos estabas entonces comentando que actualmente este liderazgo ya va tocando diferentes dimensiones. Incluso cuando nosotros éramos niños, nuestros héroes eran como muy virtuosos, siempre puras virtudes y muy ejemplares. Y ahora vemos que esto de las virtudes no solamente es como lo único, sino que también hay otros aspectos, como Jung diría, la sombra. Se va viendo cada vez más la sombra también en algunos de estos líderes. ¿Consideras que esto ha sido en beneficio o al contrario, esto ha desvirtuado la parte del liderazgo? Yo indudablemente la ha desvirtuado, ¿no? Platicábamos ahorita de dónde viene todo esto, ¿no? Desde aquellos griegos sofistas que hablaban de convencer, ¿de qué? De mentiras, no importa que sean mentiras, o sea, lo que hay que hacer es convencer. Digo, claro, por ahí les puso un alto Sócrates, ¿no? Que les dijo, no, es que tienes que convencer, pero tienes que convencer de las cosas correctas. Un líder tiene que hacer lo correcto, ese es el punto. Pero ellos hablaban de que pues, era un poco relativo, ¿no? O sea, hablar de verdades. Protágoras, el gran líder de los sofistas, siempre argumentó que la verdad no existe. Decía que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Y algún día se enfrentaron, ¿no? Se enfrentaron en el ágora Protágoras y Sócrates. Dice por ahí la crónica que Protágoras dio un discurso muy extenso y terminó pues tratando de justificar que la verdad no existe. Y Sócrates en 15 minutos lo derrotó, ¿no? Solo se paró y dijo, si es verdad que la verdad no existe, pues ya tenemos una verdad. O sea, si lo que tú estás diciendo es verdad, pues entonces sí existen las verdades como tal.
Y todo esto lo arrastramos al mundo moderno, ¿no? Después vendrían, después de la decadencia griega, corrientes como el escepticismo que duda de todo, ¿no? Y de ahí nacen el relativismo, que es este que nos ocupa actualmente. El relativismo donde todo es relativo, nada es absoluto. Nada, no hay verdad ni mentira, depende del cristal con que se mira, dicen, ¿verdad? Pero no, si hay verdades y si hay mentiras, ¿no? Las verdades nos llevan a lo correcto. Entonces, un líder, si tú eres el directivo de la empresa, por decirlo de alguna manera, pues tu mundo se llama los rumbos. Tú tienes que definir hacia dónde se dirige la empresa, hacia dónde va. Y el administrador, su mundo son los ritmos, qué tan rápido te va a llegar, te va a llevar a este punto. Entonces imagínate si tienes un directivo que decide mal y un administrador que te lleva rápido ahí, ¿no? No, pues van directito te acabas la empresa en 2 patadas, cosa que ocurre, sin embargo. O un país. O un país, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando no tienes claro qué es lo correcto y qué no, estamos en un caos, ¿no? Estamos en un caos de un relativismo donde nadie sabe. Entonces, imagínate qué pasaría, olvídate ya de temas morales, ¿no? ¿Qué pasaría con la ciencia si cada quien tuviera su verdad? ¿No? ¿Qué pasaría con sistemas de gobierno si cada quien tuviera su verdad? Entonces, hay 2 conceptos que no son compatibles, a pesar de que a veces nos los venden así en un paquete, que son unidad y libertad. No son compatibles. Lo puedes ver en tu núcleo familiar. Si quieres tener una familia unida, todos los miembros de la familia tienen que sacrificar libertades en aras de la unidad. O si quieres dar una libertad extrema, entonces la unidad no va a existir. Tenemos que escoger un punto de unidad y ese punto de unidad tiene que ser lo correcto, tiene que estar fundado en verdades. Eso es a lo que el líder tiene que aspirar. Entonces aglutinar la gente ahí. Cuando la causa empata contigo, ni siquiera sientes que sacrificas libertades, o sea, lo haces gustoso en aras de la unidad de algo más grande, de algo más trascendente que el yo, o sea, como del yo como persona, sino que es una trascendencia del nosotros como grupo o como sociedad, que hacia allá se mueve el esfuerzo del líder, diríamos, ¿no? Claro, es algo, ahorita con lo que mencionas, muy el estilo de liderazgo de Stephen Covey, que él nos habla no solamente de los 7 hábitos, que es el libro más conocido, el bestseller de Stephen Covey, sino después en el 8º hábito, que él dice justamente que cuando uno va trascendiendo, entonces se va iluminando, uno es como una luz que va iluminando hacia los demás y va generando esa misma vibración, pero basada en los principios. Él dice que para que un liderazgo realmente pueda perdurar a través de los años, y dejar esa trascendencia, tiene que estar basada en los principios y en justamente lo que dices, hacer lo correcto. Hacer lo correcto no siempre es lo más popular, porque a veces nosotros queremos hacer lo más fácil, lo que dicen los demás, lo que es popular, pero no necesariamente es lo correcto. ¿Qué opinas entonces de esto, como lo menciona Covey, acerca de basar nuestro principio en liderazgo, en este liderazgo basado en principios y en hacer lo correcto? Totalmente de acuerdo. De hecho, hablábamos ahorita del dirigir, del administrar. En ambos casos tienes que tomar decisiones, tienes que saber comunicarte y tienes que estar abierto al cambio, que son las características que hemos mencionado del líder. Entonces, hay que tomar decisiones, dijimos, y las decisiones que se toman desde un puesto directivo o cualquier líder que decida, imagínate que es como una casita que se sostiene en 2 pilares. Un pilar se llama competencias. Hay que ser competentes, es decir, y también es importante resaltar este asunto, porque vivimos también en un mundo del voluntarismo, del échale ganas, del sí se puede. Y, por ejemplo, pues, desgraciadamente a nuestra selección de fútbol le gritan sí se puede y ¿qué crees? No se puede, ¿no? O sea, es un tema de competencia, que hay que ser competentes, hay que prepararnos para eso. Pero el otro pilar, no menor que el anterior, se llaman principios, ¿no? Principios. Claro. Entonces, cuando uno de los dos no existe, pues estás como cojo, ¿no? Mencionabas, es ese líder absolutamente competente en saberes técnicos, pero 0 principios, pues evidentemente la casita está inclinada, ¿no? Tarde que temprano eso va a caer. Eso cae. Igual en el otro caso, cuando tienes una persona que tiene principios muy sólidos, pero no es competente, pues los principios por sí solos te hacen buena persona, pero no te hacen un buen directivo de alguna manera, ¿no? Entonces tienen que equilibrarse el tema de principios y el tema de competencias, que hacia allá se mueve toda nuestra toma de decisiones y nuestro actuar personal y profesional, ¿no? Claro. Ahora, para irlo aterrizando hacia algunas personas que tienen gente a su cargo y que dicen, ok, me está quedando muy claro todo esto, ¿cómo le hago? Yo quiero ejercer cambios en mi empresa o con mi equipo de trabajo o con la familia.
pero me doy cuenta que los subordinados tienen una actitud negativa. Les digo, trato de convencerlos, me dicen que sí, pero no se dan esos resultados. ¿Qué recomendarías para estos líderes que quieren ejercer un cambio y se topan con un equipo de trabajo que es negativo, que puede decir sí, pero no están realmente comprometidos con la organización o con ese líder? Claro, pues bueno, parecería fácil, ¿no? Contestar la pregunta, pues hay que subirlos al barco. El asunto del qué está claro, ¿no? El problema es el cómo hacerlo. Y volveríamos a lo que platicábamos al principio, de que nadie da lo que no tiene. Si quieres que la gente se suba al barco contigo, tú tienes que estar arriba, eso es un hecho. Saber a dónde vas. Creo que uno de los aspectos que más se valoran en un líder es que sepa a dónde va, porque la mayoría de las personas pues está la expectativa de que alguien, la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? ¿A dónde vamos? No sé, ¿tú a dónde? Y cuando alguien dice, vamos a tal, perfecto, ya me eliminaste la tarea de pensar o de definir a dónde, entonces yo me adhiero, perfecto, pero tengo que adherirme a alguien que sepa a dónde va. Entonces, el líder, ese es un tema clave. Ay, pues fíjate que sí es que en la empresa andamos así como que entre azul y buenas noches, a veces negro y a veces blanco. Bueno, al margen de todo eso tú tienes que tener claro a dónde la quieres llevar, a dónde quieres ir. Y entonces tomas el camino correcto y la gente tarde o temprano se integra, pero cuando ve que existe una dirección correcta. Porque si tú como líder no lo sabes, entonces lo único que transmites es incertidumbre también para las personas, ¿no? Dice, ¿te acuerdas de aquel libro de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas? Claro. ¿No? Cuando el gato le pregunta a Alicia, le dice a Alicia al gato, ¿qué camino tomo? Están 3 caminos ahí. Y le dice él, ¿a dónde vas? No sé. Pues entonces toma cualquiera, ¿no? Cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva. Entonces, el tema clave es que lo sepas. Si no lo sabes hasta ahorita, ese es un buen ejercicio. A ver, ¿a dónde voy? Y así como tenemos esas misiones y visiones en las empresas, también tener la tuya personal. ¿Cuál es mi misión? ¿Yo para qué estoy aquí? Y mi visión, ¿cómo me veo de aquí a 5 años y a 10 años? ¿Y cómo me veo dentro de esta empresa? ¿Y cómo veo a la empresa junto conmigo? ¿No? Lograr que tú como líder, tu historia personal y la historia de tu empresa a veces se van trenzando una y la otra, que a veces no se alcanzan a distinguir. Claro, entonces aquí también hablamos de la congruencia de estar en la empresa que va acorde a nosotros, porque no todas las empresas son para nosotros, ni todos para todas las empresas. No porque alguien tiene experiencia a nivel gerencial o a nivel directivo, va a poder dirigir cualquier otra organización. Tiene que ir mucho también con su ADN entonces, ¿no? Para hablar de esa congruencia. Absolutamente. Fíjate, prestar tus servicios en una empresa, tú a la empresa le dedicas más tiempo que a ninguna otra persona, hablando como persona moral, ¿no? Pero ni a ninguna persona física ni moral, ni a tu familia siquiera, ¿no? Porque a lo mejor el tiempo que le dedicas a tu familia estás dormido, pero a la empresa, entonces la empresa, el decidir prestar tus servicios a una empresa, se toma guardadas las proporciones como una decisión casi de matrimonio, ¿no? ¿Cuáles son tus intereses y cuáles son los míos? ¿Cómo te ves tú y cómo me veo yo? O sea, realmente vamos a hacer vida juntos, como luego se dice. Si se puede, perfecto, y entonces vamos, porque es verdad que no todos somos para todas las empresas. Hay empresas que no van con tus ideales, ¿no? Así es. Cuando detectamos como líderes, como responsables de un área de trabajo, y vemos que algunos de los que están en el equipo de trabajo pues no están con esa congruencia hacia la empresa, no le están haciendo un bien a la organización. ¿Recomiendas entonces lo mejor es aplicar ahí la consecuencia o consecuencias y decir, ¿sabes qué? Le estás haciendo más daño a la compañía al estar aquí, te estás haciendo daño a ti, lo mejor es que tomes otro camino. ¿Consideras que en esos casos es recomendable mejor decirle adiós a la gente? Mira, cuando las personas, cuando tus colaboradores no hacen lo que tienen que hacer en la empresa, solo es por 3 causas posibles, ¿no? Una es porque no saben, que es un tema de capacitación, hay que enseñarlos. Otro es porque no pueden, ese es un problema tuyo como líder, porque a veces tú piensas que una persona va a poder con un puesto mayor y es un problema de organigrama, porque tienes, el típico ejemplo es un buen vendedor que lo haces gerente de ventas. Pero no es lo mismo vender que administrar la venta, ¿no? Y ser organizado y demás. Y entonces ahora te quedas con 2 huecos, porque te quedaste sin un buen vendedor y te quedaste sin un gerente, porque pues ahora ya como lo regresas, ¿no? Y hay problemática. Entonces, si no puede, es un problema de organigrama, hay que tratar de acomodarlo. Pero si la tercera es porque no quiere. Si es porque no quiere,
ahí sí, irremediablemente, tienes que enseñarle que toda conducta tiene una consecuencia de alguna manera y puede ser que crezca, ¿no? También las personas crecen cuando hay algún tipo de cambio en su experiencia real, como en este caso que sea separado de un trabajo y demás, ¿no? También yo creo que el líder tiene que analizar muy bien cuál es, o sea, por qué la gente no lo hace. Hay personas que sí, que son conflictivas por naturaleza, porque hay gente que se siente cómoda en el conflicto. Hay otros que son muy agradecidos. Y volvemos al tema de la plenitud, más bien va como a enfocarnos en un esquema en el que todo mundo esté donde tiene que estar. Claro, pero es prioritario entonces, antes incluso de contratar a una persona, checar qué tal anda en su actitud, porque hay personas que saben hacer muy bien las cosas, que traen una gran experiencia, traen una gran habilidad, pero su actitud no es la más favorable. Entonces Claro. habría que cuidar como líderes esa actitud que tienen antes incluso de poder contratar a la persona. Ahora, para ir cerrando esta parte, las emociones. Hemos escuchado mucho de inteligencia emocional, un liderazgo resonante. Se habla ahora muchísimo del impacto que tienen las emociones en un líder. ¿Qué papel, qué tan importante es las emociones en un liderazgo? Eh, Totales, absolutas, ¿no? En el quehacer humano y en las tomas de decisiones, más allá de los saberes técnicos y más allá de los principios o complementándolos acaso, pues el tema de los sentimientos siempre está presente, ¿no? O sea, somos seres emocionales por naturaleza. Entonces, cuando mencionábamos a Max Weber que hablaba de carisma, que es esa facilidad de exaltar las emociones, de poder hacer que las personas se adhieran a ciertas causas y demás, pues juega mucho con esto, ¿no? O sea, el líder conoce bien las emociones de sus seguidores y sabe cómo de alguna manera sacar provecho en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, eh, ya decía por ahí uno de los oráculos griegos, conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo, pero conocerte a ti mismo no es que te veas en el espejo todas las mañanas, sino que sepas qué te hace enojar, cuándo eres más productivo, qué te pone triste, pero que sepas qué es lo que realmente logra eso. Y a veces los líderes conocen a los seguidores mejor que ellos mismos, ¿no? Claro, el tema de las emociones es un aspecto fundamental en ejercer el liderazgo ante los seguidores, ¿no? Claro, ahorita como país, incluso a nivel mundial, no solamente México, sino a nivel mundial, se está pasando por una etapa de crisis y hay muchos retos justamente para los líderes. ¿Cuál consideras ahorita que es el principal reto a vencer como líder? Muy bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que el principal reto, bueno, primero hablaríamos de que tenemos una carencia de líderes, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que más buscan las empresas? Líderes, ¿no? No sé si el tema de la tecnología, no sé si el tema de esa ambición insaciable por las utilidades y demás está cegando a los que podrían ser los líderes, ¿no? Decían que en un pueblo no hay peor tragedia que la corrupción de los mejores, ¿no? O sea, que no se corrompan los mejores. Si se va a corromper a alguien, pues que no sean ellos, ¿no? De alguna manera. ¿Qué es? Todo esto ha traído, se ha venido como una bola de nieve en las empresas. ¿Cuál es el mayor reto? Si lo vemos desde el punto de vista empresarial, yo creo que la conformación de equipos de trabajo eficientes, de permanencia en las empresas. ¿Por qué? Probablemente nuestros papás trabajaron toda su vida en una empresa, aunque les hayan hecho ofertas de trabajo y demás. Y nosotros prestaremos nuestros servicios en 2 o 3 empresas a lo largo de nuestra vida. Pero actualmente te encuentras a personas de 25, 26 años que ya han pasado por 20 empresas. O sea que entonces para la empresa es un tema demasiado complejo, todo el tema de la curva de aprendizaje, de que vengas, de que te capacitamos y que finalmente te ofrecieron 2 pesos y te vas. Ese es un gran reto del líder, porque si el líder logra arraigar más allá de sueldo, de prestaciones y demás, que logres meter a la gente en el proyecto y que se olvide de todo lo demás y que solo tenga ojos para el proyecto, ese es el gran reto, porque ese tema de la movilidad actualmente está siendo de verdad devastador en las empresas. Claro, muy bien. Ahora, para ir concluyendo, ¿qué conclusión darías en cuestión de liderazgo para que nuestros amigos que nos están escuchando se lleven a algo concreto, algunos quizá factores o puntos muy, muy puntuales que digas, mire, para empezar a trabajar en un mejor liderazgo, vamos a quedarnos con 3 puntos específicos? De acuerdo. Bueno, como lo mencionamos, ¿no? Primero, sí comentarles que ser líder es una opción para todos. O sea, es una habilidad que se puede adquirir y demás, ¿no?
Y mencionamos que dentro de las características que habría que desarrollar o que hay que trabajar en el tema de construir un liderazgo, porque yo sí creo que los liderazgos se van construyendo, ¿no? Se van confeccionando de alguna manera, es el tema de la comunicación, ¿no? De la comunicación, no únicamente el saber hablar como tú lo dijiste, sino el comunicarte, si el comunicar tus ideas, ¿no? Si el lograr que todo lo que hay aquí y todo lo que hay aquí pueda materializarse. Claro. No solo lo que se dice, sino cómo se dice. Es correcto, fondo, forma, ¿no? Entonces, comunicación es el primer gran atributo de los líderes. El segundo dijimos que era el tema de la adaptabilidad al cambio. Yo creo que incluso más que adaptarte al cambio, el líder lo genera, porque si dijimos que es el que marca el rumbo, pues es el que tiene que decir, señores, ahora va por acá. Entonces, el tema del cambio, estar siempre abiertos al cambio. Al cambio, acuérdense que nos lleve a tener movimientos por generación, es decir, que nos haga ser mejores, como personas, como grupo, como empresa, como sociedad. Y el tercero es la toma de decisiones. Hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones correctas. Lo mencionaste muy acertadamente tú, no todas las decisiones correctas son populares, ¿no? Claro. Hay que tomarlas porque finalmente alguien las tiene que tomar. Que nos lleven a esa dirección que queremos ir. Es correcto. Bueno, y que hay que tener clara la dirección, ¿no? ¿A dónde Así voy? es. Si eso todavía está, ese es el punto de partida. Primero a dónde vamos y luego todo lo demás se tiene que ordenar en esa dirección a donde queremos ir, ¿no? Y el tema, pues, de los principios, que yo creo que también, aunque está subyacente ahí, hay que darle un papel protagónico. Excelente, excelente, Salvador. Pues te agradecemos muchísimo. ¿Dónde te podemos localizar? Bueno, pues yo estoy a sus órdenes ahí en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Cuando gusten, pues estamos ahí a su disposición. Claro, y quiero darle pues la página para que si Claro que ellos sí. quieren entrar, es www.iee.edu.mx y ahí te Correcto. pueden localizar. Ahí Pues estamos a sus amigos, órdenes. estamos llegando al final. Una conclusión que yo pudiera dar acerca del liderazgo, adicional a lo que ha dicho Salvador, es que hay que empezar a capitalizar el talento, tanto que tenemos como individuos, y el talento que estamos con la gente con la que estamos dirigiendo, ya sea hijos, ya sea pareja, ya sea un equipo de trabajo, pero la clave sería en capitalizarlos con todos estos elementos, hacia dónde vamos y obviamente teniendo muy sólidos principios. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que los esperamos aquí en Vivir Intensamente. Se despide su amigo y coach José Antonio González y los esperamos en el siguiente programa. Recuerda que estamos a un pensamiento de cambiar nuestras vidas. Gracias y que tengan excelente día.